Es una bendición estar acá reunidos. Bendigo grandemente a cada uno de los que están viendo la transmisión. Yo sé que ha sido bendición para nuestra vida. Para mi vida ha sido bendición cada transmisión que se ha estado pasando en Alfa y Omega. Y yo creo que el Señor ha venido hablando de muchas maneras a nuestra vida. Hablando de que nosotros debemos de seguir buscándole al Señor, que debemos seguir realmente perseverando en el Señor. Y eso es algo que realmente es muy importante en la vida del cristiano, el perseverar. Porque dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y les voy a pedir, amados hermanos, que me acompañen ahí en su Biblia, donde ustedes estén, en Hebreos 12, 1 y 2. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, gloria a Dios. Les voy a pedir que vengamos en palabra de oración para que sea el Señor hablando en este momento y no sea el hombre realmente trayendo palabras. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que haces. Bendecimos grandemente tu nombre. Creemos en el nombre de Jesús que tú estás en este lugar. Bendigo a cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando esta palabra. Transforma, Padre amado, la vida de aquel que está necesitando palabra. Transforma la vida del pecador, mi Dios amado. Le pido que sea usted obrando con poder, que sea tu presencia, que seas tú, mi Dios amado, ministrando cada vida y donde se encuentre, mi Dios amado. Yo creo que tú, Padre amado, estás trayendo palabra día a día, palabra que edifica a tu pueblo, palabra, mi Dios amado, que tu pueblo está necesitando en estos momentos difíciles. Pero creemos, Padre amado, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, mi Dios amado, que tú vas delante de nosotros peleando esta batalla, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, mi Dios amado. Yo creo en el nombre de Jesús que tú estarás hablando en esta hora, que tu Espíritu Santo se estará moviendo, Padre amado, en cada uno de los corazones, en cada una de las vidas, y que aquel, Padre amado, que ha necesitado de esta palabra, este día la recibirá. Permite, Padre amado, a cada uno de mis hermanos atesorar tu palabra en su corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Es de bendición realmente traer esta palabra, porque el Señor realmente ha estado ministrando mi vida desde días atrás. El Señor ha estado dándome palabra estos días atrás y ha sido bendición. Y ayer que el pastor compartía la palabra, el Señor realmente me confirmaba esta palabra, porque el pastor hablaba de que nosotros debíamos aprender a confiar en el Señor. Y es lo que el Señor me decía mientras yo oraba, que realmente el pueblo de Dios necesita aprender a confiar en el Señor, porque aún en estos momentos difíciles, aún en estos momentos donde se ha levantado tantas obras de las tinieblas, hay un pueblo que no se quiere doblegar delante del Señor. Hay un pueblo que realmente no ha querido aprender a confiar en el Señor. Pero el Señor realmente desde el día de ayer viene hablando de que es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Y por eso es que el Señor me daba esta palabra, que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos de confiar en aquel Dios que sacrificó su vida en el madero para que tú y yo podamos ser salvos. Ese sacrificio realmente no ha sido en vano. Ese sacrificio realmente ha sido para que nosotros podamos ser salvos, porque dice la palabra que Dios vino a buscar a aquello que se había perdido. Dice la palabra que Él, de lo más vil y menospreciado, Él escogió para que pudiéramos glorificar su nombre, para que pudiéramos dar testimonio de que realmente hay un Dios vivo. Y yo creo en el nombre de Jesús que cada uno de los que están oyendo esta palabra van a poder atesorar esta palabra. Yo lo declaro que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de la vida, porque no he venido a hablar con palabras de hombres, sino con la palabra viva de Dios, una palabra que no perece, una palabra que realmente trae vida a aquellos que abren su corazón, aquellos que abren sus oídos para escucharla. Aún Jesús decía después de cada parábola que el que tuviera oídos para oír, oyera lo que el Espíritu Santo quería decir. Y yo creo que el Señor ha venido hablando en estos momentos difíciles. Estos momentos han sido para que el pueblo se pueda humillar, para que el pueblo pueda reconocer de que realmente hay un Dios vivo, hay un Dios que está tratando con cada uno de la humanidad, porque el Señor quiere realmente salvar a toda la humanidad. Realmente estas pruebas que estamos pasando, estos momentos que están pasando, realmente no son momentos duros, sino son momentos de misericordia, oportunidad donde el Señor realmente está tocando los corazones para que puedan convertirse a Él. Y el Señor a través de esta palabra me llevaba a la vida de Samuel. Realmente la vida de Samuel ha sido muy bonita, como el Señor lo usaba, como el Señor ministraba a la vez a través de la vida de Samuel. Dice la palabra que su madre Ana entregó a Samuel en el templo para que él pudiera ministrar dentro del templo, porque era una promesa que el Señor le había dado. Dice la palabra que ella, siendo alguien quien no podía dar a luz un hijo, quien no podía quedar encinta, dice la palabra de que ella vino delante
al templo en los tiempos de Elí. Dice que ella prometió que si Dios le daba a este niño, si ella podía quedar encinta, que ella lo iba a entregar a la iglesia. Y podemos ver de que el Señor hace el milagro, y desde ese momento yo imagino que el Señor ya tenía propósitos para la vida de Samuel. Realmente eso no era casualidad que este niño fuera entregado a esta iglesia, sino que era el Señor teniendo propósitos en la vida de Samuel. Y dice la palabra que Samuel creció dentro del templo, y dice que siendo él un joven, él escuchó la voz del Señor que lo llamaba. Y dice la palabra de que mientras él estaba durmiendo, escuchó una palabra que le decía a Samuel. Y dice la palabra que él llegó donde Elí y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me hablabas? Y dice que Elí le dijo: yo no te he llamado, ve y vuelve y acostarte. Dice la palabra de que por segunda vez y por tercera vez él escuchó esta voz. Y dice que él por tercera vez llegó donde el sacerdote Elí. Dice que le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamabas? Y dice la palabra que en ese momento Elí entendió de quién lo estaba llamando, era Dios, y le dijo que volviese y que se escuchaba esta voz de nuevo, de que él dijera: tu siervo escucha, habla. Y dice la palabra que él volvió a acostarse por cuarta vez, y dice la palabra que Jehová lo volvió a llamar y por 2 veces: Samuel, Samuel. Entonces dice que Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y es aquí, amados hermanos, donde el Señor se empieza a revelar en la vida de Samuel, porque realmente Samuel estaba en el templo del Señor. Samuel era un muchacho, dice, él ya había crecido dentro del templo del Señor, él ya había realmente ministrado dentro de la casa del Señor, pero aún no había escuchado al Señor. Dice que hasta esta ocasión él había escuchado la voz del Señor. Así muchas veces, amados hermanos, hay muchos hermanos que están dentro de la iglesia, pero aún quizás tú llevas años en la iglesia, quizás tú llevas 1, 2, 3 años, quizás tú eres un adolescente que ha crecido en el templo del Señor, ha crecido dentro de una iglesia, pero eso no quiere decir que tú hayas tenido experiencia con el Señor, eso no quiere decir de que tú conozcas al Señor. Pero en esta ocasión el Señor se estaba revelando a la vida de Samuel, y dice la palabra de que Dios le empezó a revelar a Samuel de cómo él iba a juzgar al pueblo de Israel por cuanto ellos habían dejado los mandamientos del Señor, por cuanto ellos habían dejado de confiar, habían dejado de creer en el Señor y habían levantado dioses ajenos, habían creído en dioses ajenos. Dice la palabra de que a través de Samuel Dios le revela en este momento de que él iba a juzgar en medio del pueblo, y que él iba a ser quitado dentro del templo porque él no había honrado a Dios. Porque dice la palabra de que él aún viendo de que sus hijos hacían cosas malas delante de él no había frenado a sus hijos, sino que él lo había pasado como desapercibido. Pero dice la palabra que a causa de esto el Señor iba a hacer justicia en medio de esto, y él iba a quitar a sus hijos y a Elí en medio de su casa. Y dice la palabra que después de esto Samuel creció, y en los tiempos de Samuel dice la palabra que los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en este momento se encontraba en sus campamentos. Pero dice la palabra que viniendo los filisteos para encontrarse a batalla con ellos, dice que el pueblo de Israel salió a batalla, pero en este momento dice la palabra de que ellos fueron derrotados a causa de los filisteos, porque ellos realmente habían dejado a Dios. Quizás Dios estaba en medio de ellos, pero realmente no estaba con ellos. Quizás el Señor, amados hermanos, ha venido hablando a tu vida. El Señor se está moviendo de una manera sobrenatural sobre cada nación, pero eso no quiere decir, amado hermano, que el Señor esté contigo, porque si tú no estás haciendo lo que es agradable delante del Señor, si tú no estás honrando, si tú no estás poniendo tu mirada en el autor y consumador, si tú no estás creyendo en Dios, déjame decirte que realmente la mano del Señor no va a estar al favor tuya. Todo lo contrario, el Señor va a hacer justicia. Dice la palabra que al final Él va a juzgar a su pueblo según sus obras. Y déjame decirte que el Señor este día ha traído misericordias para cada una de nuestras vidas. El Señor realmente lo que quiere es salvarte. Realmente el Señor este día te viene diciendo que debemos de aprender a confiar en Él, debemos de aprender a poner nuestra mirada en Él. Y dice la palabra de que ellos, perdiendo esta batalla, dice que los ancianos se reunieron y decían entre ellos: ¿por qué Jehová se ha levantado en contra de nosotros? ¿Por qué Jehová nos hirió de esta manera? Y dice la palabra de que el pueblo de Israel, los ancianos decidieron traer el arca del pacto hacia el campamento donde ellos estaban en guerra, para que yendo el arca del pacto con ellos iban a poder vencer al pueblo de Israel. Y dice la palabra que ellos mandan a traer el arca del pacto al templo, y dice la palabra de que ellos aún por segunda vez volvieron a ser derrotados.
ellos de la misma manera volvieron a ser derrotados. Ellos pensaban de que porque la presencia del Señor iba a ir con ellos, de que porque el arca del pacto iba a ir con ellos iban a poder tener esa victoria. Pero el Señor no trabaja de esa manera, amados hermanos. Realmente el Señor quiere que aprendamos a confiar en Él directamente. Quizás tú, amado hermano, puedes llevar una Biblia bajo tu brazo. Quizás tú, amado hermano, puedes tener tu Biblia a la par de tu cama. Yo no sé, amados hermanos, quizás tú puedes llevar la Biblia donde tú quieras, pero déjame decirte que si tú no haces lo que es correcto delante del Señor, si tú no haces la voluntad del Señor, realmente todo eso lo estás haciendo en vano. Todo eso realmente de nada te va a servir, porque el día en el que el Señor venga, realmente tú no vas a ser levantado con la iglesia. Yo creo en el nombre de Jesús de que aquellos que sí hacen su voluntad van a poder ser levantados, van a poder realmente hallar agrado delante del Señor. Y dice la palabra que ellos volvieron a perder la batalla y murieron como 300,000 hombres a batalla. Dice que en el pueblo de Israel hubo un gran quebranto, un gran lamento, y dice la palabra que también ellos tomaron el arca del pacto y los 2 hijos de Elí murieron en esta ocasión. Pero mira, amados hermanos, dice la palabra de que aún estando el arca del pacto con Dagón, dice la palabra de que el Señor aún siguió trabajando, siguió realmente poniendo su mano a favor del pueblo de Israel, amados hermanos, porque dice la palabra que cuando ellos llevaron el arca del pacto hacia la casa de Dagón, dice la palabra que el día siguiente, siendo de mañana, los filisteos encontraron a Dagón postrado delante del arca del pacto. Mira, amados hermanos, qué hermoso realmente. Aunque nosotros realmente muchas veces seamos incrédulos, aunque nosotros realmente no pongamos nuestra mirada en el Señor, aunque nosotros dejemos de creer en el Señor es tan misericordioso que aún aunque tú no puedas ver, el Señor siempre sigue obrando ahí en los secretos, porque el pueblo de Israel no sabía que Dios mismo estaba peleando por ellos, aunque ellos no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Pero déjeme decirte que en este momento Dios estaba demostrando que Él era realmente un Dios vivo, que Él era un Dios realmente el cual peleaba por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel quizás no podía ver esto en este momento, pero el Señor, a pesar de eso, demostraba de que Él era un Dios poderoso, un Dios que podía realmente vencer todo, un Dios realmente que tenía poder, porque Dagón era un Dios muerto en el cual los filisteos habían creído. Él tenía ojos pero no podía ver, él tenía oídos pero no podía oír, pero gloria sean dadas porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que nunca ha sido avergonzado, en un Dios que no puede ser burlado, en aquel Dios que podía abrir las aguas en dos, en aquel Dios que hacía brotar agua de la peña, aquel Dios que hacía salir sobre el pueblo de Israel una nube de fuego, una columna de fuego y una columna de nube. Ese es el Dios realmente en el cual nosotros hemos creído, un Dios poderoso, amados hermanos, aquel Dios que dice la palabra que hace salir el sol sobre buenos y malos, un Dios misericordioso, amados hermanos. Aunque tú quizás te hayas alejado del Señor, aunque tú has dejado de hacer la voluntad del Señor, déjame decirte que el Señor aún está tratando con tu vida por amor a ti. Y dice la palabra de que siendo el siguiente día de mañana, dice la palabra que Dagón estaba nuevamente postrado delante de Dios, y dice que en este momento había sido cortado a su cabeza y las palmas de su mano. Y dice que los filisteos se afligieron en gran manera porque decía que el Dios de Israel había venido, se había levantado en contra de ellos, porque ellos realmente habían escuchado de este Dios poderoso. Ellos habían escuchado cómo el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, cómo Dios lo había sacado de la tierra de Egipto, cómo la poderosa mano de Dios se había levantado contra aquella nación, y por causa de esto todas las otras naciones habían escuchado y temían de este Dios, amados hermanos. Aunque el pueblo de Israel quizás ya no estaba creyendo en el Dios que los había sacado, aunque ellos habían olvidado lo que Dios había hecho anteriormente, realmente las otras naciones no habían olvidado lo que Dios había hecho, las maravillas que el Señor había hecho. Amados hermanos, aunque tú te hayas apartado del Señor, realmente el Señor está siempre a las puertas llamando a tu vida. Y dice la palabra que si alguno oye la voz y abre las puertas, que Él entrará a él y cenará con él. Y el Señor realmente lo que quiere lo que quiere realmente el Señor es que tú abras tu corazón, de que tú reconozcas que le necesitas, que tú aprendas a creer en Él. Y dice la palabra que después de esto el Señor trajo sobre Asdod, el pueblo donde los filisteos estaban morando, trajo tumores a toda esa nación, y dice que los afligió en gran manera. Y viendo los filisteos esto, dice la palabra que ellos enviaron el arca del pacto a Gad, y dice la palabra que de la misma manera en Gad el arca del pacto, Dios realmente traía tumores a ellos para afligir a este pueblo, para demostrarle de que ellos estaban metiendo con un Dios poderoso. Y así mismo, amado hermano, el arca fue llevado a Ecrón, y de la misma manera volvió a suceder. Dios afligió a cada uno de los moradores
de estas ciudades, los filisteos se daban cuenta de que este era un Dios poderoso. Ellos habían oído de él y ellos en esa ocasión deciden devolver el arca del pacto hacia el pueblo de Israel. Y ellos mismos decían que ellos no querían endurecer su corazón, no vaya a ser que Dios levantara su mano contra ellos, así como lo había hecho con los egipcios. Dice la palabra que el arca del pacto regresó al pueblo de Israel y dice que ellos dieron gritos de júbilo, y dice que ellos festejaron mucho porque el arca del pacto había regresado a ellos. Y dice la palabra que por 20 años Por 20 años dice la palabra que pasaron muchos días donde los filisteos no llegaban a ellos, y estos fueron 20 años. Y dice la palabra que después de estos 20 años, Samuel, siendo él un profeta, siendo él un juez, dice que se levantó y habló a su pueblo. En el capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo nuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre nosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servís, y os librará de la mano de los filisteos. Mira, amados hermanos, qué hermoso realmente como Samuel se puso delante del pueblo para juzgarlo, y lo que el Señor le venía diciendo a través de Samuel al pueblo era que ellos tenían que convertirse de todo corazón, ellos tenían que regresarse de todos sus malos caminos y dejar a los dioses ajenos. Dice la palabra de que así como Samuel se los pidió, dice la palabra que el pueblo de Israel dejó a los dioses ajenos, y dice que estando ellos reunidos en Mizpa, dice la palabra de que ellos estaban en ayuno, y el profeta y Samuel estaba hablando al pueblo de Israel, juzgándole. Dice la palabra que viendo los filisteos de que todos estaban reunidos en Mizpa, dice que ellos vinieron a atacar nuevamente al pueblo de Israel. Pero mira, amados hermanos, el pueblo de Israel realmente en este momento ya no estaba confiando en el arca del pacto, que ellos pensaban que porque el arca del pacto iba con ellos, ellos iban a ganar la batalla, sino que ellos le dicen a Samuel, me gusta mucho esto, porque le dice a Samuel le dice que clame por ellos para que Dios escuche su oración y ellos puedan derrotar al pueblo, a sus enemigos, a quienes ellos estaban realmente, los estaban torturando, los estaban venciendo. Y dice que en esta ocasión Samuel empezó a clamar a Dios, y dice la palabra que las oraciones fueron escuchadas por Dios, y dice la palabra de que ellos pudieron derrotar al pueblo, a los filisteos. Y dice la palabra que ellos tuvieron gran batalla, pero porque ellos en esta ocasión habían dejado sus malos caminos, porque ellos en esta ocasión habían aprendido a confiar, a poner su mirada en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros no creamos, amados hermanos, que porque vamos a una iglesia vamos a ser salvos. Realmente el Señor no es eso lo que ve, amados hermanos. El Señor ve un pueblo que le cree, un pueblo que hace su voluntad, amados hermanos. Realmente nosotros necesitamos tener fe primeramente en Dios, luego creer en lo que Él puede hacer, porque hemos querido un Dios poderoso, amados hermanos. Hay mucha gente que dice: no, yo cuando cambie voy a ir a la iglesia. Déjame decirte que nunca vas a cambiar si tú no dispones tu corazón delante del Señor. Si tú no crees en el Señor, realmente tú nunca vas a llegar a los caminos del Señor. Hay muchas personas que están hundidos en vicios, hay muchas personas que están pasando diversas pruebas, diversos problemas, así como el pueblo de Israel lo estaba pasando, pero aún así no quieren humillarse delante del Señor. Quizás muchos han tenido pérdidas por esta enfermedad. Mira, amado hermano, cuántos principados se han levantado contra esta nación, pero aún así la gente no puede doblegarse delante del Señor. Déjame decirte que si tú, amado hermano, estás pensando que cuando cambies vas a poder seguir a este Señor, nunca lo vas a seguir. Tú necesitas primero entregarle la vida al Señor Jesucristo para que Él sea transformando tu vida, porque dice la palabra que si alguno viene a Cristo es nueva criatura, y aquí todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Realmente tú necesitas venir a Cristo para que Él cambie las cosas que en ti no son agradables delante de Él, porque dice la palabra que Él vino por pecadores y no vino por buenos. Dice la palabra que Él vino a salvar a aquello que se había perdido. Realmente nosotros necesitamos, amados hermanos, venir primeramente al Señor, disponer nuestro corazón, así como Samuel le decía al pueblo de que si ellos se convertían de todo corazón, el Señor los iba a perdonar. Amados hermanos, si tú le pides perdón realmente al Señor, tú vas a poder tener victoria en esta noche. El Señor lo que te viene diciendo en esta hora es que creas en Él y que te humilles de todo corazón, que no seas alguien que honra al Señor de palabras, que no seas alguien que honra al Señor de labios, porque hay muchos que honran al Señor, que dicen
dicen gracias a Dios tengo un día más de vida y echándose la cerveza. No, amados hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor realmente lo que quiere es de que tú digas gracias a Dios que tengo un día más de vida, y que empieces a doblegarte delante de Él y que dispongas tu corazón delante de Él, porque Él es el único quien puede cambiar tu vida. Podemos ver testimonios, amados hermanos, de personas que están perdidos en la drogadicción, que están perdidos en pandillas, en cuantas cosas que el diablo ha venido a meter en la sociedad, pero podemos ver de que cuando ellos se humillan delante del Señor, ellos pueden recibir perdón del Señor, y no solo pueden recibir perdón del Señor, sino que Dios les da la fuerza para salir de ese vicio. Dios les da la fuerza para salir de esa inmundicia, de todo aquello que los ha estado atando, porque el Señor es un Dios poderoso que puede romper tu atadura. No importa tu pasado, amado hermano, el Señor realmente lo conoce, pero aún así te viene diciendo en este día de que Él es un Dios misericordioso, de que Él es un Dios que tiene poder, de que Él es un Dios que quiere transformar tu vida. No cierres tu corazón, amados hermanos, porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel, endurecía su corazón. Aún escuchando las profecías que los profetas traían al pueblo de Israel, ellos endurecían su corazón. Ellos apedreaban a los profetas, ellos apedreaban a aquellos que llevaban la palabra de Dios, aquellos que confiaban en Él. Mira, amado hermano, que a este hombre llamado Esteban, que dice la palabra de que él predicaba la palabra con denuedo, que él defendía el favor del Señor, pero dice la palabra de que él murió apedreado. Mi Dios amado, ellos cerraban su corazón, pero ya basta de cerrar nuestro corazón. Es necesario que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en aquel que entregó su vida en el madero. Mira, amados hermanos, la parábola que Jesús ponía, una parábola donde estaba un fariseo y un publicano. Dice la palabra de que ellos subían al templo a orar, y dice que el fariseo, se puesto en pie, dice que él oraba y decía gracias, Señor, porque no me permite ser como esos hombres adúlteros, ladrones, y empezaba a autodomar el pecado. Y dice que él decía gracias porque yo no soy así, yo diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Pero dice la palabra que había un publicano que aún ni queriendo poner su mirada hacia el cielo, dice la palabra que él golpeaba su pecho y decía: sé propicio de mi pecado. Él reconocía de que él era pecador, amados hermanos. Este publicano era alguien, mi Dios amado, amados hermanos, que vivía en pecado. Pero mira qué bonito, amados hermanos, que cuando alguien viene a humillarse delante del Señor, el Señor lo perdona, porque después de esto dice el Señor que el publicano, cuando salió de ese lugar de oración, dice que él fue justificado por Dios. Pero dice que el fariseo no fue justificado, porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla, amados hermanos. Realmente, mi Dios amado, necesitamos humillarnos delante del Señor para que sea Él exaltándonos en aquel día, amados hermanos, donde diga: buen siervo, en lo fiel fuiste, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Realmente, amados hermanos, nosotros necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos realmente doblegarnos al Señor. Quizás tú has estado bregando, mi amado hermano, con un pecado. Quizás tú has dicho: yo no puedo dejar esto. Quizás tú has dicho: la vida del cristiano es muy dura, hay muchos ataques del enemigo. Pero déjame decirte que el que está con nosotros es mayor, es poderoso, y es lo que el Señor viene diciendo a la iglesia, que aprendamos a confiar en Él, aunque se levanten principados. Dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada en la tierra nos puede separar del amor de Dios. Amados hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Dice la palabra que Él es grande en misericordia y grande en fidelidad. El Señor está moviendo su mano a misericordia, amados hermanos. Toda esta situación que estamos viviendo es por la misericordia del Señor. Si el Señor no lo quisiera, Él ya hubiese podido venir, pero el Señor aún quiere rescatar tu alma. Realmente el Señor aún quiere. Realmente el Señor quiere tratar con tu vida, pero necesitas abrir tu corazón. Necesitas reconocer de que no hay otro Dios en la tierra. Mira, amados hermanos, qué hermoso realmente como hombres de Dios creían en lo que el Señor iba a hacer en su vida. Dice la palabra que también había un hombre llamado David, que cuando los filisteos y Goliat estaba atormentando toda aquella ciudad, dice la palabra de que no había quien pudiera vencer a Goliat, a este gigante, quien había salido, amados hermanos, a afligir a todo el pueblo de Dios. Pero mira qué hermoso que había un joven, amados hermanos, que sí creía en Dios, un joven que sí había puesto la mirada en Dios, un joven que había sido preparado en los secretos donde nadie lo miraba, amados hermanos. Ahí podemos ver de que David, amados hermanos, realmente cuidando las ovejas de su padre, él dice la palabra que fuera oso, fuera león, él iba detrás de ellos, y él
protegía a las ovejas que él apacentaba. Pero mira qué hermoso, amados hermanos, que él decide ir al campamento y va delante del rey Saúl y le dice de que él iba a pelear contra este gigante. Y mire qué hermoso, amados hermanos, que él realmente no iba con espada, amados hermanos, no iba con una armadura realmente de un guerrero, pero sí iba, amados hermanos, creyendo en aquel que todo lo podía. Su mirada la tenía puesta en Cristo, en el autor y consumador de la fe, amados hermanos, en aquel que te puede hacer libre. Realmente él podía, amados hermanos, él podía poner su confianza en él. Y vemos a la luz de la palabra que este joven, este muchacho vence, amados hermanos, a Goliat, pero era porque el Espíritu de Dios estaba con él, era porque él había aprendido a confiar en él. Había un pueblo, amados hermanos, que no estaba confiando en él, pero mira este muchacho qué hermoso cómo aprende a confiar en él. Y me gusta también la vida, amados hermanos, de Moisés. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, dice la palabra de que Dios escuchó la oración de todo aquel pueblo afligido. Así, amados hermanos, el Señor está escuchando la oración de aquellos afligidos y el Señor está cambiando, está tratando con cada una de la vida de esta humanidad. Y dice la palabra de que Él habló a través de la zarza. Cuando Él estaba en el desierto, Moisés estaba en el desierto, dice que Él habló a través de una zarza y le dijo de que a través de Él iba a sacar a este pueblo Israel, que las oraciones del pueblo de Israel habían llegado delante de Él y que Él iba a sacar al pueblo de Israel de este lugar. Y dice que Moisés le dijo: ¿cómo yo voy a sacar a este pueblo si soy tardo para hablar? ¿Cómo van a creer de que tú me mandas? Y dice que el Señor le dijo de que él iba a hacer señales para que todo el pueblo creyera de que Dios estaba con él. Y mira qué hermoso, amados hermanos, de que él decide creer. Y así podemos ver a la luz de la palabra que él pudo sacar. Realmente no fue Moisés, amados hermanos, pero era el que estaba con Moisés, en aquel en quien él había confiado. Él pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice la palabra de Dios que la mano estuvo poderosamente sobre los egipcios porque ellos habían endurecido su corazón. Pero, amados hermanos, no hay nadie quien pueda ganarle al Señor. Realmente el Señor tiene la victoria en medio de todas las batallas. Y por eso yo te digo en esta hora de que tú necesitas aprender a confiar en el Señor en medio de la batalla que tú te encuentras, amados hermanos, en medio, amado hermano, de ese quebranto, en medio, amado hermano, de todo lamento que tú te encuentras. El Señor quiere ayudarte, amados hermanos. Solo es en Él en quien nosotros debemos confiar, amados hermanos, pero realmente necesitamos humillarnos, necesitamos entregar nuestra vida, amados hermanos, para que sea el Señor obrando con poder, porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que se glorifica dentro de la iglesia, en un Dios que se glorifica en aquellos que confían en Él. Realmente, amados hermanos, tú no debes de confiar en las cosas terrenales, porque dice la palabra de que el Señor pone a dos dioses. En la palabra dice que nadie puede servir a dos dioses, que o sirves a Dios o sirves a las riquezas, porque hay muchos que se encuentran sirviendo a otro Dios. Tal vez tú dices: yo no sirvo a otro Dios, pero déjame decirte que si tú pones primeramente las cosas terrenales, si tú pones primeramente la riqueza, déjame decirte que ese es el Dios a quien tú tienes, y tú estás realmente en contra de la palabra del Señor, y tú nada vas a poder obtener de Dios, porque si tú estás haciendo realmente, viviendo bajo tu propia opinión, o tú haces lo que a ti bien te parece, déjame decirte que tú no estás yendo a ningún lugar. A lo que tú estás yendo, amados hermanos, a un lugar de condenación. Dice la palabra que aquel árbol que no da frutos, dice la palabra que será cortado y echado al lago de fuego, y allí será el crujir de dientes, amados hermanos, allí será lamento, amados hermanos. Podemos ver en la vida de Lázaro y el hombre rico. Dice la palabra de que el Lázaro, cuando murió, dice que fue al seno de Abraham, y este hombre rico, que era alguien avaro, dice que fue a un lugar de tormento, a un lugar donde él realmente deseaba salir de ese lugar, pero ya era tarde, amados hermanos, porque dice la palabra, el mismo Jesús dice de que el que entra a ese lugar no puede salir, amados hermanos. Si tú mueres este día escuchando esta palabra, amados hermanos, si tú escuchas esta palabra y mueres el día de mañana, o quizás esta noche, déjame decirte que si tú no abres tu corazón y no entregas tu vida al Señor, tu vida se va a ir a un lugar de tormento, a un lugar, amados hermanos, donde tú vas a estar rogando por tu vida, pero ya va a ser tarde, porque el Señor, que se mueve a misericordia, este día está hablando a tu vida. Realmente necesitas, amados hermanos, entregar tu vida. Mira qué hermoso Pedro, amado hermano, su discípulo que seguía al Señor. El Señor, Pedro reconocía de que solo el Señor tenía palabras de vida. En una ocasión Pedro le dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Mira qué hermoso, amados hermanos, que él reconocía de que solo en Dios había vida. Él mismo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. El Señor realmente te viene diciendo que confíes en Él, para que tú puedas heredar esta vida eterna, para que su Espíritu Santo te esté librando. Qué hermoso, amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo parte de esta tierra, Él dice que no los iba a dejar solos, sino que iba a
mandar a un espíritu consolador, a un espíritu que nos iba a guiar a toda justicia, a toda verdad. Realmente nosotros no estamos solos, amados hermanos. Cuando el Señor se fue al reino de los cielos, realmente nos dejó el consolador. Lo único que tú necesitas hacer, amados hermanos, es creer en que hay un Dios, en que Cristo fue levantado entre los muertos. Creer realmente que el Espíritu Santo está aquí, amados hermanos. Es que tú no vas a pelear esta batalla solo. Va a ser el Espíritu Santo el que te va a ayudar a vencer. Un espíritu de poder, amados, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Un espíritu, mi Dios amado, que no los va a dejar ser avergonzados. En Cristo hay poder, amados hermanos, pero necesitamos confiar, porque es lo que el Señor me confrontaba cuando yo oraba, que hay un pueblo que ya no está confiando en Él, que hay un pueblo que ha dejado de confiar en Él, que ha dejado de poner su mirada en Él, aún tratando Él con la humanidad. La humanidad está cerrando sus corazones, la humanidad cada día se está perdiendo más, amados hermanos. Pero este día que tú estás escuchando esta palabra es porque el Señor ha tenido misericordia. Es necesario que te humilles, amado hermano. Yo soy el primero, amado hermano, que me he humillado delante del Señor. Tú no creas que porque estoy predicando esta palabra yo no me he humillado delante de Él. Realmente, amado hermano, es necesario humillarse día a día. Debemos presentarle al Señor nuestro pecado, presentarle al Señor nuestras debilidades, para que Él siga dándonos fuerza, para que Él siga, amados hermanos, obrando en nuestra vida. Porque esto se trata, amados hermanos, de perseverar hasta el fin. Porque dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. En aquel día dice la palabra que vendrán muchos diciendo: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Amados hermanos, no es por obras que vas a ser salvo. Quizás tú dices: yo predico la palabra del Señor. Quizás tú dices: yo hago lo bueno delante del Señor. Quizás tú dices: yo soy dadivoso con los pobres. Déjame decirte, amados hermanos, que hagas lo que tú hagas, si tú no haces la obra del Señor, tú te vas a perder, amado hermano. Porque dice la palabra que a muchos venían en su nombre diciendo que en su nombre habían echado fuera demonios, pero dice la palabra que el Señor le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Amado hermano, yo te pregunto en este día: ¿será que delante del Señor tú eres alguien conocido? ¿Será que si tú te presentas un día delante del Señor, Él te dirá: pasa, buen siervo fiel? ¿Será que el Señor realmente va a hallar agrado delante del Señor? ¿Será que tú estás hallando agrado delante del Señor, amados hermanos? Realmente el Señor necesita un pueblo que le crea, amado hermano. Es necesario que creamos. Ya basta de decir que es difícil ser cristiano. Ya basta de decir de que no puedes salir de la misma situación en la cual tú has estado pecando. Mentiras del diablo, amados hermanos. Es necesario creer en el poderoso Israel, en aquel que hacía que las naciones se doblegaran delante de Él. Mira qué hermoso que toda nación, amado hermano, temía de este Dios, porque habían escuchado cómo la mano de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Habían escuchado las maravillas que Dios hacía, y esas maravillas aún las sigue haciendo el Señor, amados hermanos. Pero es necesario que tú creas en Él. Es necesario que tú, amados hermanos, te doblegues delante de Él. Oh, bendito sea el nombre de Dios, porque sé que Él está hablando a nuestra vida. Así como ha ministrado mi vida, yo espero en el nombre del Señor de que Él haya ministrado tu vida, amado hermano. Solo te pido que sigas adelante, que confíes en el Señor, que pongas tu mirada en Dios. Porque si tú quitas tu mirada del Señor, déjame decirte que tú no estás yendo a ningún lugar. A lo único que estás yendo es a un lugar de perdición, a un lugar de quebranto, amados hermanos. Quizás ahí en la soledad, amados hermanos, tú has derramado lágrimas. Quizás ahí en medio, amados hermanos, de esta circunstancia tú has estado buscando la felicidad. Quizás hay muchos días, desde hace muchos días atrás, tú sientes que eres alguien que no tiene felicidad, alguien, amados hermanos, que está pasando puras cosas duras. Pero déjame decirte que si tú vienes a Cristo, Él va a cambiar todas estas cosas. Él va a ser una nueva criatura en ti. Él va a transformar cada una. Él va a transformar tu vida, así como en las manos del alfarero, así como el barro en las manos del alfarero. Dice la palabra de que el alfarero hace el barro conforme a su voluntad. Así el Señor quiere hacer tu vida. Así como el barro en las manos del alfarero, el Señor quiere formar tu vida. Quiere realmente sacarte de esa inmundicia. Quiere quitar toda tristeza. Realmente el Señor quiere darte esa paz que tú no has podido encontrar. Lejos de Dios tú nunca vas a encontrar paz. Lejos de Dios tú nunca vas a encontrar esa felicidad, porque esos son frutos del Espíritu Santo y solo Dios los puede dar. Dice la palabra que Él da amor, gozo, benignidad, paz. Solo Él lo puede dar, amados hermanos. Solo es su Espíritu Santo quien puede dar estos frutos. Pero es necesario que tú humilles delante de Él. Es necesario que creas en su palabra. Realmente, amados hermanos, necesitamos creer en la palabra del Señor. Y espero, amados hermanos, que esta palabra haya sido de bendición. Y hasta aquí es la palabra que el Señor me ha dado, amados hermanos. Realmente espero que la atesoren en sus corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, amados hermanos. Que no seamos personas que solo honramos de labios al Señor, sino que nosotros escuchemos lo que el Espíritu Santo
Santo está diciendo a través de las iglesias, a través de cada uno de los predicadores que viene a este lugar a traer palabras, amados hermanos, palabras de vida eterna, palabras que no vienen a inventarlas ellas, amados hermanos, que ellos no han venido, amados hermanos, con palabras de hombre. Cada uno de los predicadores que se ha parado aquí ha sido el mismo Dios hablando a través de ellos. Pero qué incredulidad en medio del pueblo que dice: yo no creo a lo que este predicador dice. Que no es el predicador, amados hermanos, es la palabra que nos viene a confrontar, porque ningún hombre tiene palabras, mi Dios amado, que pueda quebrantar al hombre. El único que tiene palabras para quebrantar al hombre es Dios. Dios es el único que puede tocar lo más profundo de tu corazón. Dios es el único que conoce tu corazón, tu necesidad, la circunstancia en la que tú te encuentras. Pero realmente el Señor dice en esta hora que es necesario que aprendamos a confiar en Él, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, que necesitamos poner nuestra mirada en Él. Y hasta aquí dejo esta palabra, amados hermanos. Espero que haya sido bendición, que el Señor les bendiga y sigamos adelante buscando al Señor, sigamos adelante haciendo esos servicios familiares, amados hermanos, porque lo único realmente que no va a perecer es aquello que hemos hecho en el reino de los cielos, aquellos tesoros que hemos hecho en el reino de los cielos, aquellos que nosotros hacemos en la intimidad, amados hermanos. Y en aquel día el Señor te va a exaltar delante de todos. En aquel día tú vas a ser exaltado porque has decidido seguir a este Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición. Y así dejo a nuestro pastor con ustedes.